Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí de nueva cuenta, iniciando esta semana ya. ¿Qué quedan? 2 semanas para que acabe el mes, mi querida Adriana Braniff, a la que saludo con muchísimo gusto aquí en el estudio de Central FM en Houston, Texas. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Se nos va agosto, sí, se nos va agosto. Un mes, qué complicado mes para la política internacional. No, para el mundo de todo. Para el mundo entero, ¿no? De ya todo ha Joe pasado. Biden, que tiene una doble crisis, ya no nada más es el COVID en la parte doméstica, sino en la internacional. La semana pasada, quizá la semana más complicada para Joe Biden desde que entró a la presidencia, ¿verdad? Todo este asunto de Afganistán le ha venido a pegar duro al presidente de los Estados Unidos y ahora, bueno, como bien lo dices, varias crisis que tiene que estar. Hay una crisis migratoria, hay una crisis de Afganistán, hay una crisis del COVID, tienes una crisis política con los escándalos del gobernador Cuomo. Vamos, hay varios frentes que se tienen que atender. Tienes una crisis de seguridad con la guerra con China y Rusia. Vamos, hay varios temas. Ahora hay que estar muy al pendiente de todo lo que sucede en términos de lluvias, mi querida Adriana, porque aunque ya se degradó a tormenta tropical, lo que en el sur en el centro del continente está pasando el huracán Grace, que ya pasó por las costas mexicanas, primero Quintana Roo, después el Golfo, Veracruz, hacia la Ciudad de México y Puebla. Vemos en el norte. Vemos a esta tormenta tropical Henry, que está pasando ahorita por Nueva York, en donde ya se están registrando fuertes inundaciones, pero también como parte de estos dos fenómenos que se están confluyendo en el norte y en el centro, pues tienes las lluvias que se desatan en Tennessee. Uh-huh. Sí, Nueva York, como dices, Tennessee, y sí me gustaría que pasáramos las imágenes de esta lluvia histórica que no se había visto en 40 años en Tennessee. Hay 22 muertos, Pedro, vamos a ver cómo quedaron. ¿Tienen las imágenes? Mira las casas, cómo quedaron, totalmente destruidas por esta inundación. Hay 17 desaparecidos, veíamos coches como casi colgando de los árboles, varios, es que fueron totalmente arrastrados. Para que una lluvia haga esto. Ve nada más totalmente de pico ya, ese coche, no sé cómo. Lo bueno es que sirvieron las bolsas de aire. Hasta las bolsas de aire, sí. Se ve el vidrio ya que la persona tuvo que salir de emergencia, si puedes ver que está roto el vidrio. Torres de celular también y de comunicación fueron arrastradas. Por supuesto, se arrastraron coches, se arrastraron torres, y lo que implica eso pues es la falta de comunicación entre las personas para ver si tus seres queridos estaban a salvo o no. Una verdadera tragedia lo que estamos viendo en Tennessee con estas lluvias. Una verdadera tragedia, y nuevamente todo esto replicado con lo que estamos viendo de las lluvias en Nueva York, en donde Nueva York está fuertemente azotado por inundaciones en estos últimos días, y ya lo primero que hace el gobierno neoyorquino es pedirle a sus residentes pues que no desestimen, no subestimen a esta tormenta tropical Henry, que está inundando gran parte de la Gran Manzana. Sí. Por ese lado tenemos eso, y por el lado de California, incendios, ¿no? Incendios en California, ¿sí? Totalmente descontrolados en el norte de California, incendios importantes. Nuevamente estamos pasando por esta época del año en donde históricamente California se incendia, pero estamos viendo incendios que ya están sobrepasando los límites normales de los incendios que se tienen por lo general ahí en lo que se conoce como el estado dorado, pero ya no sabemos si está dorado por el sol o dorado por las llamas, mi querida Adriana. Qué barbaridad. Bueno, eso por esa parte. Lo de Afganistán, pues sí, me gustaría que lo platicáramos un poquito más, porque el fin de semana, Pedro, lo que sucedió es que el Departamento de Defensa y el mismo presidente Joe Biden, como Commander-in-Chief de las Fuerzas Armadas, echa a andar un programa donde solicita las líneas aéreas particulares. Estamos hablando, te voy a poner cuáles son. Es American Airlines, Atlas Air, Delta, Omni, Hawaiian Airlines y United Airlines. Todas esas en conjunto son 18 aviones comerciales que pide el gobierno que se utilicen para evacuar a las personas, no específicamente del aeropuerto de Kabul, porque sería... Una vez que salen de Kabul, que están ahí como en un lugar intermitente, para poder volar después a los Estados Unidos. Estamos hablando de norteamericanos o de afganos que ayudaron a la OTAN, a Estados Unidos, como traductores, etcétera, etcétera. ¿Viste el caso del traductor amenazado, ya sentenciado a muerte, no? A ver, cuéntanos. Hay el caso que ya se está haciendo viral de una carta que se tiene del Talibán en donde este traductor
que ya está en los Estados Unidos, tiene una sentencia de muerte por parte del gobierno afgano. Y esta sentencia se la hacen llegar a sus hermanos, diciéndoles: tu hermano, por haber ayudado a los estadounidenses, está sentenciado a muerte. Lo bueno es que el hermano pues ya no está en el país, ¿no? Y decía, ¿no? Acuérdate, decíamos al principio de la semana, en esta conferencia de prensa al estilo mañanera del Talibán, que querían dar una cara al mundo de que ya habían cambiado, de que no iban a ser radicales, que no iban a violar los derechos de las mujeres dentro del Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre y cuando sigan las órdenes del Islam, no van a tener problema. Sí, pero resulta que además hay nuevas reglas. A ver. Ya no nada más lo que estábamos leyendo en reportes internacionales, no nada más ya la obligación de usar la burka por parte de las mujeres, que lo has comentado aquí, que tiene la rejilla, que prácticamente... La burka va de cabeza no de nada. a pies. Sí. Que la burka es totalmente, es el tapado completo, incluyendo los ojos. Como si trajeras una sábana arriba, ¿no? Así, tal cual. Para minimizar totalmente a la vestido mujer. de Gasparín. Es que como es la minimización total. Bueno, creo que enseñar los tobillos es acreedor a azotes, ¿no? Azotes, y no es pena de muerte. Usar tacones, aunque estén tapados con la burka, no pueden usar porque, fíjate, nadie puede escuchar los pasos de una mujer. O sea, hablar con un hombre. No, ni le diga. Es pecado. No traer la burka, bueno, ¿para qué te digo? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, eso es apedreado. Es apedreado a lapidación. No, qué terrible. De veras que es una cosa. O sea, el término del rapidín en Afganistán es, bueno, imagínate. Paso a la muerte. Y las reglas, también hay nuevas reglas para los hombres, porque estaba yo viendo unos reportes de ya un ataque que se da hacia un grupo de jóvenes por traer jeans, pantalones de mezclilla, porque no es la vestimenta religiosa aprobada por el Islam, es pecado, está fuera de la ley. Entonces, es occidentalizarse. Sí. Lo que estamos viendo es un panorama totalmente ahora sí que el Talibán reloaded, y hay que poner esto sobre la mesa, Pedro. Hace 20 años, cuando entra Estados Unidos ahí, Afganistán, encontró a un Talibán débil que pudo someter, que pudo terminar la guerra a Estados Unidos, que pudo hacerlo a un lado. Pasaron 20 años y ahora regresa ese mismo sometido, pero mucho más fuerte. ¿Y rencoroso? Que le está dando una paliza internacional a los Estados Unidos, porque es lo que estamos viendo. Y la nueva advertencia que se hace este fin de semana también por parte del secretario de Seguridad Nacional, que dice Jake Sullivan, que dice que existe muchísima posibilidad de que pudiera darse un ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul por el surgimiento. Ahora sí que está de regreso ISIS, este grupo terrorista, ahí en Afganistán. Es un grupo terrorista dentro de Afganistán porque está también Al-Qaeda, que es el que estaba protegido por el Talibán justamente cuando los ataques del 9/11, pero está ISIS también, que ya está de regreso y que podría haber... Eso es gravísimo, Pedro. Es el ISIS-K. ISIS-K se llama. Sí, eso vi. El ISIS-K, que es este grupo de terroristas. Una célula de ISIS. Es una célula de ISIS. Acuérdate que ISIS juega con células independientes, ¿no? Para dar un mayor sentido de permanencia, pero sí, efectivamente estamos viendo que el mundo... está desmoronándose en estos últimos días, mano. O sea, francamente, oye, en términos del COVID, vemos que sigue avanzando la pandemia, vemos a ciertos personajes, lo estábamos platicando ahora, el reverendo Jesse Jackson, que ya tiene sus buenos, casi octogenario, ¿no? 79 años de edad, que se enferma de COVID. Sí, y su esposa también, tiene 77. Este es pues es un ícono de los derechos humanos, ¿no? Y hay también un locutor, que no me acuerdo cómo se llama. Murió, ¿no? No se ha muerto, pero está enfermo de COVID, pero es un locutor muy famoso aquí en los Estados Unidos, que era obviamente republicano conservador. No, sí se murió. Phil Valentine. Él tenía un programa en Nashville y era promotor antivacunas y también, vámonos, adiós. Sí, estamos viendo esto terrible, ¿no? El tema del coronavirus. Ahora sí que les está pegando. Ya salió la aprobación para la vacuna de Pfizer. Sí. Por parte de la FDA. Ya hay una aprobación oficial. Fíjense, de que empezó la pandemia ahorita, hubo una aceptación del uso de la vacuna de emergencia. Sí. Pero no una aprobación.
que era uno de los temas importantes por los cuales los antivacuna COVID alegaban, oye, si es tan segura la vacuna, ¿por qué no está autorizada por la FDA? Pues había una autorización por uso de emergencia, pero ahora ya la FDA le da la aprobación, o sea, ya el visto bueno, ya dice FDA approved, que antes no decía FDA approved, a la vacuna primero de Pfizer BioNTech Technology. Es la única, ¿verdad? Es la única ahorita que ya tiene la, o sea, ya cuando te pongan esa vacuna, ya dice FDA approved. Aquí los medicamentos tienen que decir aprobados por la FDA. Sí. Y lo que estaba sucediendo con el uso de la vacuna es que le habían dado un permiso temporal por aplicación de emergencia, pero no una aprobación que se da después de varios meses de investigación sobre el uso de la vacuna de la FDA, mi Y el querida. 20 de septiembre ya va a estar disponible, nada más para cerrar el comentario del COVID, ya va a estar disponible el refuerzo de la vacuna Moderna y Pfizer precisamente aquí en los Estados Unidos. Para aquellos que se la pusieron, porque hay condiciones, ¿no? Para ponerte la tercera vacuna, ¿no? Sí, dicen que 8 meses, bueno, ya de 40 para arriba, pero tiene que ser. Pero tiene que ser después de 8 meses de haberte aplicado la segunda dosis. Marzo, por ahí los que se vacunaron de en marzo más o menos, la segunda. Ajá. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Marzo. Tú usas los dedos. ¿Te acuerdas que estaba prohibido usar dedos? Sí. ¿No tenías un profesor de matemáticas? Te daban tu reglazo. Use la mente, señorita. Pues muy bien, mi querida Adriana, pues así con esto iniciamos la semana con esta información internacional y por supuesto te agradezco muchísimo. Gracias, Pedro. Gracias y los invitamos a suscribirse y a compartir en este canal de YouTube. Muchas gracias. Central FM. Equilibrio.